Y continuando con el programa de hoy, ya llegó al estudio Héctor Contreras. Héctor es expresidente de la Barra Sonorense de Abogados y está con nosotros porque vamos a analizar precisamente el caso del antro en San Luis Río Colorado, Conrado. A ver, la noticia que el fin de semana, pues, conmocionó a todo Sonora. Todos estuvimos al pendiente de este hecho, estuvimos tratando de saber qué fue lo que pasó, estuvimos dando detalles de lo que sucedió, pero bueno, luego viene el tiempo del análisis y ahora para eso nos acompaña Héctor. Muy buenos días. Gracias, Priscila, gracias, Conrado. Fíjate que yo me preguntaba cuánto nos va a durar este rubor, esta indignación, esta mortificación por este evento tan lamentable que sucedió en San Luis Río Colorado, donde mueren 11 personas y creo que hay 4 en estado grave. Pues nos va a durar el tiempo que medie entre este evento y el siguiente que suceda. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad funciona y nuestro gobierno funciona en relación con los eventos extraordinarios que se van suscitando. Y las medidas de prevención y las medidas de exigencia de la ley, pues se generan después de que el evento sucedió, cuando ya hay daños irreversibles. Yo recuerdo que en el evento de la guardería ABC, con posterioridad al desenlace fatal, vino una campaña intensa de revisión de las guarderías en el país. Multas. Y nos encontramos que más del 95% no cumplían con normatividad. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo funcionaron? ¿Cómo se dieron las licencias, las autorizaciones? ¿Quiénes están al cumplimiento de la ley, quienes deben de exigir su observancia, pues no lo hacen? Retomando el tema de San Luis Río Colorado, dice el gobernador que estaba funcionando de manera irregular. Y es evidente que esa es una causa, si no la determinante, es una causa que coadyuva en un desenlace fatal como el que se da. Es imprescindible que la autoridad cumpla con su función. Si el dueño, si los propietarios de establecimientos deben de cumplir, bueno, y cuando no cumplen, entonces ¿para qué está el área correspondiente que debe de exigir su cumplimiento? Llámese Inspección y Vigilancia Municipal, llámese Dirección de Alcoholes del Estado de Sonora. Porque si vamos a dejar todo a la buena fe de los propietarios, definitivamente vamos a fracasar y lo estamos viendo. Desde ahorita les adelanto que se viene una campaña, porque ya lo dijo el gobernador, de revisión de todos estos tipos de establecimientos. Y simplemente se va a confirmar la sospecha. Hay infinidad de negocios que funcionan al margen de la ley. Bueno, y las autoridades, en este caso la Dirección de Alcoholes, ¿en dónde está? ¿Cómo realiza su trabajo? Está por la Rosalia, sí, ¿no? Entonces, te digo, es un problema que la autoridad se aparta de su deber, se aparta de su obligación y dejan operar estos negocios. ¿Bajo qué circunstancias? Pues ustedes imagínense, y eso va a ser efectivamente cierto. Pero miren, tiene otra vertiente este problema que corresponde a los dueños de los negocios. No puede ser que tú llegues a un establecimiento y puedas tomarte todo el licor que tú quieras, toda la cantidad de cerveza o de whisky, de lo que sea, porque la estás pagando, porque te está costando. Tiene que haber una responsabilidad mínima como del dueño del establecimiento. Que te están dando agua y si no te corren, ¿no? Exactamente. Son negocios que realizan una función eminentemente lucrativa, comercial. De eso viven. Pero no pueden entrar en un campo en el que la utilidad,
el lucro debe prevalecer sobre una convivencia normal. Yo me pregunto, ¿qué tan intoxicado andaba esta persona que fue y trajo gasolina e incendió el local? Yo creo que aquí debe de haber también una participación definitiva de los dueños de los establecimientos, en el sentido de tener una poquita de conciencia y decir, cuando tú estás viendo a un parroquiano, cuando estás viendo a un cliente que se está excediendo, debe de limitar el consumo, no debe de seguirle sirviendo, porque luego vienen las consecuencias fatales. Me llama mucho la atención que sale el Consejo Ciudadano de Seguridad a nivel Estado y fija posicionamiento y exige que caigan cabezas y exigen que se aplique la ley de manera irrestricta y que no vuelva a suceder esto. ¿Saben ustedes quién preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública? ¿Quién es el presidente? Pues es un restaurantero. Tenemos que hacer un corte, Héctor. Volviendo el corte, continuamos con el análisis. Estamos con Héctor Contreras, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, y está usted en Proyecto Puente. Estamos de regreso en Proyecto Puente y continuamos platicando con Héctor Contreras sobre el caso en el antro de San Luis Río Colorado, tragedia de fin de semana que dejó lamentablemente 11 personas sin vida y varios lesionados. Estamos analizando pues las diferentes vertientes y aristas de este tema, Héctor. Sí, les decía que la otra parte del problema es el consumo indiscriminado que se realiza en los restaurantes, en los bares, en las cantinas, en donde quien está al frente de la barra sirve de manera a diestra y siniestra, no importándole el estado en que se encuentra el consumidor. Entonces, estas agrupaciones de restauranteros, yo creo que deben de empezar a actuar de otra manera. Sí es un negocio, evidentemente lucran, pero yo creo que también deben de tener un mínimo criterio, una poquita de conciencia en lo que pudiese pasar, si no en el momento que está la persona consumiendo, con posterioridad a que salga del lugar. Y eso no está sucediendo. Y decía, me llama poderosamente la atención de que el Consejo Ciudadano de Seguridad sale, se desgarra las vestiduras y exige que caiga quien caiga, que aquí la ley se aplique, pero que no se habrán dado cuenta que ellos son parte de esta problemática. ¿Por qué? Porque quienes lo forman, ese consejo, la mayoría son empresarios, son comerciantes, son restauranteros, etcétera, etcétera. Entonces ellos coadyuvan indirectamente con este tipo de eventos. Entonces, antes de salir a exigir la observancia de la ley, ellos que comiencen con sus negocios y a establecer reglas muy claras de consumo. Debe de haber solidaridad con la sociedad. No debe de anteponerse el éxito y el funcionamiento de un negocio por encima de la seguridad mínima que debe de tener quien entre a esos lugares. Vemos cómo salen, cómo la policía los asalta al salir, cómo hay un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, lo de San Luis viene a poner al descubierto la realidad que impera en Sonora con este tipo de negocios. Y claro, no se pretende que vengan sobre una cacería de brujas, porque lo que va a pasar es que se van a encarecer las mochadas. Claro. Los inspectores van a llegar y ahora van a ser más exigentes, porque definitivamente hay muchos negocios que no cumplen con las reglas mínimas de funcionamiento y están funcionando, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de eso cuando sucede un percance y entonces volteamos a ver. Entonces yo creo que aquí el llamado es, primero, en principio, para la autoridad que cumpla con la norma y no se esté haciendo chombito. Segundo, que los dueños de los establecimientos tengan conciencia y no permitan, primero, que las condiciones físicas del local no sea una trampa mortal.
Y tercero, oye, no intoxiquen a la gente a tal grado que después no tengan discernimiento y que ante un problema actúen de manera inapropiada. Pueden decir, bueno, es que es voluntad de él estar tomando, sí, pero hay un momento en que el discernimiento se pierde, ¿verdad? Y hay un momento en donde el que está sobrio, que es el dueño, tiene que poner reglas para que la persona no esté en tal situación de intoxicación que pueda suceder un desenlace con un problema que se dé, pues. Entonces, yo creo que la sociedad debemos de tomar conciencia de este tipo de eventos para que no se estén repitiendo, pues, porque nos ruborizamos, nos indignamos, pero no pasa de ahí, no pasa absolutamente nada, porque seguimos actuando de esa manera irreflexiva, y ahí entramos todos, toda la comunidad, pues. Yo creo que tenemos que ser más solidarios, por una parte, los ciudadanos, los empresarios, y el Estado debe de ser muy escrupuloso con los nombramientos que se expiden de los servidores públicos en las diferentes áreas de gobierno. Yo entiendo que hay compromisos, yo entiendo que se les tiene que dar trabajo, bueno, pero hay que ver perfiles, la idoneidad de la persona frente a una dependencia. Tradicionalmente, la dirección de alcoholes ha venido siendo un espacio muy peleado, que hay muchos tiradores. Yo no sé por qué es tan demandante ese puesto, pero sí nos damos cuenta después que salen personas con nuevos negocios, con nuevas empresas. Nos damos cuenta de que al final siempre alguien incumple, ¿no? Totalmente. Digo, no importa que exista director A, director B, director C, director, subdirector, alguien incumple siempre la ley. Totalmente, sí. Sí, y no hay que estar tan lejos. Si uno anda corriendo, caminando por el Boulevard Rodríguez a las 5 de la mañana, la música fuertísima en los centros nocturnos que se encuentran son ahí, los carros, con la puerta cerrada. Carros, es que es el equipo de sonido de los carros. Es que son absurdos, sí, es que son absurdos. Yo esperaría que este evento de San Luis sea una llamada de atención para todos, absolutamente para todos. Incluso para yo insisto, el consumidor también. De Sí, verdad, claro. de verdad. Entonces nos creemos el cuento de que nos va a cuidar papá Estado y vamos y nos ponemos hasta atrás con lo que podemos, ¿no? Nos pasamos, exageramos en el consumo de las cosas pensando que va a haber un policía, va a haber un director que me va a cuidar, va a haber un subdirector. No es cierto. Tenemos que asumir responsabilidad todos, asumir responsabilidad. Ya lo abordábamos ayer de cómo pues este tipo de tragedias se pueden prevenir si todos asumimos la responsabilidad que nos toca. Si el bar asume su responsabilidad, si la misma persona asume su misma responsabilidad, cosa que no lo tenemos. ¿El dueño del bar tiene responsabilidad? Totalmente. O sea, ¿sí pueden proceder penalmente de alguna manera o administrativamente? Las dos cosas. Las dos. Hay omisiones. ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son las reglas mínimas de operación del negocio y no lo cumplió. ¿Verdad? Sí, hay omisiones. Pero no son menores que los de la autoridad. No, claro. Pero aquí tiene que haber, si yo no cumplo, bueno, tiene que haber alguien quien me exige el cumplimiento porque estoy realizando una actividad comercial, pues. Sí. Ese es el además regulada. Totalmente regulado. Además. Entonces, yo creo que lamentablemente estos eventos tan lamentables deben de ser focos rojos para decir, bueno, ¿y cómo andamos en todos los renglones en donde se expone a la comunidad, a la sociedad, donde se realizan actividades empresariales, comerciales? Hay que tener supervisión, hay que tener cuidado, y que los dueños, que los grandes negocios son de personas muy solventes, pues cumplan con las condiciones, pero además, ¿en dónde está la vigilancia que la ley exige para cada establecimiento?
¿Dónde está? Si hubiese habido vigilante, Claro. probablemente la persona no lo realiza. Son suposiciones, pero bueno, hay que prever lo previsible y evitar en un máximo este tipo de percances. Nos Totalmente. quedamos con eso. Muchas gracias, Héctor Contreras, por tu opinión como cada semana en Proyecto Puente.